Muchas gracias a las dos por estas ponencias tan interesantes que, bueno, empezabas, Keller, diciendo que habías decidido desviarte ligeramente, ¿no?, hacia el social struggle, como dices tú, o las luchas sociales, pero bueno, no dejan de ser al final dos ponencias acerca de respuestas a nuestro ahora, ¿no? ¿Qué es lo que son los activismos, que son extrapolables tanto a problemas sociales como a problemas de relación en planeta, como tú has ido explicando también en las distintas escalas, ¿no? Yo sí que quería comentar algunas de las o compartir con vosotros algunas de las ideas que han ido apareciendo, ¿no? O que por lo menos a mí se me han ido repitiendo en la cabeza, ¿no? Que al final tanto tú, Ethel, como Keller, no habéis ido todo el rato dando importancia a visibilizar, ¿no? A visibilizar historias olvidadas, historias no contadas, datos, y a cómo no luchar frente a un oponente directo, sino a procurar renunciar a estas dialécticas tan marcadas que nuestro día a día nos tiene tan, ¿no?, tan presente, en el que tienes que estar posicionarte continuamente respecto a cualquier tipo de idea y encontrar esa indeterminación, ¿no? Que tú decías que te suelen... Oh, you have been problem with the translator? Yes, I do. Okay, sorry. I could repeat You again. no, I You can need to start all understand over it. again. Yeah, okay. No, I can understand it, but not very I nuanced could go. way. So your Spanish is not still so... Not so good. Gracias. No sé si ahora... Hola. ¿Sí? Gracias. Vale. Bueno, si quieres, pues recojo un poco otra vez. Nada, estaba comentando que muchas gracias a las dos por las ponencias, ¿no? Que si bien comenzabas diciendo que habías decidido un poco escaparte de esa llamada al clima y ofrecernos una visión por lo que crees que es más urgente, que es el activismo con los problemas sociales, entre los cuales está el climático, ¿no? Pero también abordar problemas políticos y darnos esa caja de herramientas tuya, no Foucaultiana, que ya está superada, que nos pretende dar nuevas herramientas o nuevas visiones sobre cómo posicionarnos frente a las preguntas de la hora, ¿no? Y que en las dos presentaciones, tanto en la CEL como en la tuya, se repetían ideas que creo que son muy importantes y también muy importantes para el foro en el que estamos arquitectónico, como son ideas de visibilizar, de contar historias olvidadas, de poner el foco en los datos o en los problemas que no se están contando y en no caer en la tentación fácil de posicionarse en una respuesta o en otra, sino en esa pugna por la indeterminación que decías, que siempre te decían determinación, no indeterminación. Y yo creo que todos estos temas son perfectamente asimilables para una respuesta climática, ¿no? Y con todo esto, lo que a mí, de visibilizar, ¿no?, lo que a mí me inquieta, y me imagino que tampoco podéis dar una respuesta, pero quizás sí unas reflexiones, si como repetidamente decía Latour, somos conscientes de cuál es la pregunta, ¿no? Estamos todos claros cuál es la pregunta que nos compete como sociedad, es que ¿por qué no cuidamos mejor nuestro planeta? ¿Por qué no visibilizamos esa pregunta y por qué la ocultamos repetidamente y no... o qué podemos hacer para visibilizar? En realidad la única pregunta que nos compete como sociedad es cambiar nuestra relación con el planeta. ¿Por qué hacemos todo lo posible para en nuestro día a día tapar esa pregunta y continuar con nuestra vida como los caballos, con los ojos fijados en el adelante? Well, I try to
I mentioned a thinker named Olufemi Taiwo. Bueno, mencionaba un pensador, Olufemi Taiwo, que tal vez conozcáis o no, activista, pensador. Saying, you know, we cannot. I mentioned him in relation to reparations. Lo mencioné en relación con las reparaciones, porque dijo que no es que vamos a trabajar con el cambio climático y ya está, o vamos a trabajar con las reparaciones. Es lo contrario. Trabajaremos con las reparaciones con el fin de trabajar el cambio climático. Y también dijo, es un lenguaje científico que hemos utilizado hasta ahora. Los científicos ya llevan algún tiempo, o los científicos han abordado el cambio climático y hemos pensado que es algo que tiene que ver con formas de hablar como partes por millón. What if we never say parts per million again? ¿Qué tal si no volvemos a decir partes por millón? ¿Qué tal si nuestra respuesta al cambio climático proceda de la calle, de la comunidad, del hecho de que podemos ver con nuestros ojos, de que hay ciertas personas que siempre han salido perdiendo en esta ecuación durante siglos y lo tenemos delante? Y va a peor. Así que tal vez el activismo venga de nosotros y venga de la calle, venga de toda la injusticia ambiental que ya estamos viendo. Estos ejemplos tan emocionantes que nos ha mostrado Ethel, de humanos que hacen visible los daños. No es algo que esté por ahí en la atmósfera. Yo creo también con respecto a lo que dices de cómo ver más allá y no como los caballos. Keller mencionó en su conferencia algo muy bonito, que es cuando dice que sometimes it's hard to unfocus the eye to see. A mí me hace pensar pero luego cierra su conferencia diciendo the mix is all. Yo creo que es la única forma en la que podemos acercarnos a la complejidad, que es la emergencia medioambiental, pero también la emergencia social, política, económica que estamos viviendo, es en ese mix que propone Keller, o en la forma que, muy modesta, por ejemplo, que explicaba yo, que estamos acercándonos al trabajo de los estudiantes, que yo me recuerdo cuando yo estudié arquitectura hace 80.000 años, solo me daban textos teóricos, ¿no? Y cuanto más francés el apellido del filósofo, mejor. Pues no, hay que leer poesía, hay que leer a estos activistas, hay que leer literaturas, hay que leer historia, hay que ir al cine. Yo creo que es la única forma en que realmente el aprendizaje puede ser un poquito más completo, y porque la realidad que estamos viviendo es, de nuevo, es muy compleja. Entonces no se puede entender o intentar actuar sobre ella o incidir desde un único ángulo, ¿no? Desde la teoría o desde los textos académicos. Necesitamos un poquito más de promiscuidad para poder, un poco también el trabajo de Forensic Architecture es lo que hace eso, que colectan datos de fuentes que la gente ve de menos en los ámbitos académicos, porque dicen esto no es investigación seria, pero la forma en que ellos lo transponen con otras informaciones más serias según su lenguaje, les permiten abarcar esa complejidad que para entender el problema, ¿no? Y sí, the mix is all, absolutely. Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Yo creo que sí que, estando de acuerdo con vuestras posiciones, sí que
entiendo que sí que hay un problema, ¿no? Especialmente lo que decís, la complejidad y lo que decías de simplificar el lenguaje, ¿no? Y que sea también que es bonito en visibilizar ejemplos pequeños, sencillos, ¿no? De nuestro día a día, que más allá de teorías complejas puedan darnos pautas de comportamiento en nuestro día a día, ¿no? Pero creo que también es importante, ¿no? Y hablábamos un poco en la comida de esa disputa de los términos, ¿no? Vemos cómo los términos que parecen claros y que aparecen continuamente en las noticias, incluso aparecen en las prescripciones de los materiales para los arquitectos en cualquier tipo, ¿no? Todo tipo de vocablos, no conocemos muy bien su significado, o si algún día han tenido significado, y hablo de sostenibilidad, ecología o cualquier otra vocablo que alude a la relación humano-medio. Nos es muy difícil, podríamos dar una definición cada uno de nosotros de ellos, pero estos significados están tremendamente disputados, ¿no? Porque como tú decías en muchos ejemplos, ¿no? Hacías con estos espacios artificiales de los 70, ¿no? Que intentaban como crear estos ecosistemas, también han sido cooptados, ¿no? Y también han sido dados la vuelta, y hoy día decir o fijarte en una posición ecologista, no sabes, porque puede haber hasta chicles ecológicos, ¿no? O no sé, o todo puede ser. Entonces estoy de acuerdo en esta visibilización de pequeños pasos, ¿no? O de pequeñas historias que nos ayuden a avanzar el día a día, pero ¿no creéis que también desde un espacio como el vuestro, también de la crítica, la edición de libros, el pensamiento, tenemos que hacer por trabajar o por pelear también esos significados y también devolvérselos a la sociedad también más trabajados o más simplificados? O... Yes, yeah, it's so frustrating. Sí, es tan frustrante para mí see that there are, these anointed languages that ver have que authority hay and estos culture. lenguajes que And space tienen is not one of them. autoridad y Design cultura, and y space is espacio not one no of es them. uno de The ellos. stuff we're swimming Espacio in, y diseño, is not el one of medio them. en el que estamos And nadando I no forma suspect parte de it's ello, partly our y fault, sospecho que es culpa or it's nuestra the en parte. professionalization La of profesionalización spatial understanding, de la comprensión and this is nothing espacial, against the profession, that's y all esto important too, but like no está en contra de la profesión, que también es importante, retreating into its own pero cul-de-sac, se retira or y se mete en su propio saying callejón is sin salida, one or the other thing. o dice que Our el diseño students es una u otra cosa. want to explore the relevance Nuestros estudiantes of quieren explorar space-making la relevancia outside of the profession, de crear espacios fuera de la profesión, not the client-based profession. no la profesión basada en el cliente. Cuando yo iba o cuando yo estudiaba arquitectura, esto se hubiera tratado como algo menor, un deseo marginal. Mientras que no solo es algo central, sino que es un deseo profesional abrumador. La importancia de la comprensión espacial y la importancia de que esto forme parte del lenguaje cotidiano. Incluso todos nosotros estamos dedicados a entender algún tipo de lenguaje profesional, legal, econométrico, y como editora debes sentir también esta frustración de una manera todavía más profunda. El hecho de que el lenguaje espacial no sea algo central. Y los estudiantes no solo cuentan con unos textos extraordinarios, sino también gráficos. Y siempre pienso que se han vuelto populares las novelas gráficas, y algún día pasará algo y los libros de Ethel serán algo central. Esto será lo que se lee, y así es como la gente se comunicará, y la cultura popular
como manera de entender cómo hablar del espacio, cómo verlo, cómo ver sus injusticias, sus modos de supervivencia. Durante la COVID, cuando nuestros vapores, nuestra proximidad era algo tan crucial, pensamos, ahora de repente la gente se está fijando. Pero bueno, sí. Sí, yo creo que, bueno, me ha encantado que Keller mencione lo de también los dibujos, las novelas gráficas, porque también creo que tenemos que cuestionarnos qué entendemos por lenguaje, ¿no? O sea, tenemos muchos medios que son diferentes lenguajes para comunicarnos, y creo que saber hacer uso de ellos y entenderlos como parte de ese lenguaje académico y no académico es vital. Ahorita que comentabas lo de las novelas gráficas, en mi cabeza estaba en los cómics de Chris Ware, por ejemplo, que son muy arquitectónicos y hablan mucho de espacio, sin tener que describirte que la iluminación entra por aquí o que tiene 50 lúmenes, ¿no? Simplemente lo ves y lo entiendes y te sientes casi como una persona que está habitando ese espacio mientras vas aprendiendo de la narrativa paralela, ¿no? Porque el lenguaje gráfico tiene esta sutileza que tiene dos narrativas al mismo tiempo, ¿no? Lo escrito y lo que ves en el dibujo. Y es solo un ejemplo de muchos otros lenguajes más, ¿no? Muchos otros medios de comunicación. Y creo que Keller hace una cosa maravillosa que yo desde que sigo tu trabajo, y es que pone énfasis en muchas palabras que no forman parte de la jerga habitual del mundo de la arquitectura. Superbugs, por ejemplo, es una palabra que no escuchas en una escuela de arquitectura, but it's very present in your work, y así varias otras. Entonces, no sé si puedes comentar cómo te viene este uso de las palabras para tus libros, que son palabras que no se usan en la cotidianeidad del campo de la arquitectura, pero algunas podrían ser incluso inventadas, o por ejemplo el título de este proyecto de investigación, ATTTNT, es un término que lo explicas bien de dónde viene, pero luego se queda uno en la cabeza y es tan potente que se te queda grabado, o sea, uno lo visualiza, ¿no? También es visual, ¿no? Sí, es muy visual. Entonces, no sé si puedes contarnos un poco más de dónde viene esta conexión con el lenguaje y las palabras. I'm disappointed in myself often. Bueno, la verdad es que estoy un poco desilusionada conmigo misma porque estoy intentando dejar las cosas muy claras y quiero también hacer que todo quede muy sencillo y utilizar un lenguaje muy sencillo, y lo que a menudo me dicen que las reflexiones que me dicen la gente es mucho más complejo que lo que parece en un principio, que lo que suena. Entonces he intentado ser directa, pero digamos que se ha hecho más complicado que lo que yo quería que fuera. Y ha sido difícil también to speak plainly. Ha sido difícil para mí simplificar mi discurso, y desde luego no se trata de una manera intencional de ser oscura, o tampoco, es muy desalentador cuando alguien te dice, mira que es muy poético. Entonces yo quería tener múltiples mecanismos para poder decir las cosas o para poder expresarme. Y de nuevo esto tiene que ver también, por otra parte, con estas demarcaciones o fronteras disciplinarias. El editor no te deja utilizar el término superpack, puesto que esto no encaja con el público que sigue la arquitectura. Quiero decir con ello que el lenguaje es importante, pero volviendo sobre la otra conversación, también son importantes las destrezas, y el decir que uno pueda hablar sobre estas otras formas de relevancia no significa necesariamente que las destrezas del aprendizaje o de aprender cosas sobre estructuras y todos los demás no sean igual de importantes.
Ojalá pudiera encontrar un lenguaje que fuera más contagioso, y a mí me parece que es que no lo logro conseguir para un público mucho más amplio. Sigue siendo un campo en el que creo que sigo siendo una persona novata en lo que se refiere a esa interpretación, esa comprensión popular que hemos estado hablando aquí. Ya el simple hecho de tener ese reto enfrente y querer cambiarlo, ¿no? Porque cuando uno se forma desde la escuela de arquitectura, pero por ejemplo en tu caso, o ustedes también que dan clases, ¿no?, en la escuela, es una lucha constante porque la academia te requiere de ciertos lenguajes, ¿no? Para publicarte te hacen un peer review, un copy editing que te cambia todo. Entonces, yo creo que es muy importante ya el hecho de tener conciencia de eso y de la lucha que tienes contra eso, porque yo sí creo que logras comunicarte tal vez no con, no sé, depende, no con una audiencia general como dar una conferencia en una plaza o en un parque, pero sí mucho más allá de lo que es un lenguaje puramente académico, y eso para mí es muy valioso. Y el tema de las escalas que comentabas también, yo creo que porque todas las escalas están interconectadas, así como el lenguaje también, ¿no? Palabras, medios, the medium is the message, ¿no? Está intrínsecamente conectado. Y las escalas también, uno no puede pensar en la escala pequeña sin pensar inmediatamente cómo esa actuación incide en la escala grande, o viceversa, ¿no? Entonces yo creo que lo que has mencionado tiene mucha relación, sí. Pero sí que es una lucha constante, desde la academia, tratar de desmitificar el lenguaje. Bueno, hoy día hacer un texto académico, al menos en el contexto europeo, es de todo menos claro. Es una colección de citas que resulta muy difícil de comprender para cualquiera que esté fuera del ámbito, ¿no? Lo cual es una estupidez y una pérdida de tiempo. Pero bueno, yo sí que recogiendo que mencionabas popular, ¿no? el ser accesible, ¿no? Y sí que me llama la atención en uno de tus textos publicados en castellano, con otra gran palabra, aunque no inventada, como sustracción, en el que abordas un poco el tema de la violencia en la demolición y cómo prestar también atención a no solo la construcción, sino también cómo es la demolición de edificios, y en el que dices, en el que ejemplificas la demolición, creo que es como arte popular, como una visibilización de arte popular, ¿no? Y bueno, que me parecía que como sintomático también del tiempo en el que estamos, ¿no? Que me parece que coincido con el que este tipo de relaciones sí que logran, ¿no?, superar estos lenguajes académicos y generarte imágenes y referencias muy directas, ¿no? No sé si y me parece un texto además que muy preciso y capaz de dar herramientas para pensar dentro de la propia práctica arquitectónica, como muchas veces que antes mencionábamos, ¿no?, que al final pues es todo generar condiciones, ¿no?, condiciones y plantearte las condiciones, ¿no? Quizás cuando dentro del propio ejercicio, me imagino que hay muchos arquitectos, vas a comenzar, igual es que te tenías que haber empezado antes de comenzar en lo que te encontrabas, ¿no? No sé si Bueno, yo supongo, yo estaba pensando que la sustracción, cuando se trata de eliminar los edificios, especialmente las facultades de arquitectura, que esto sería uno de los mecanismos para demostrar que que eso era una forma, que la eliminación de los edificios es una forma. Y los alumnos de esta manera también podrían ver que hay una serie de protocolos o hay una serie de elementos que eran formas y que tienen la misma fuerza que las formas de una geometría o de un perfil o de un contorno. Pero no solamente lo entienden rápidamente, sino que instantáneamente empiezan a trabajar en el tema. Si uno mira la pared cuando acaban de trabajar,
Hay detalles, hay estructuras, hay paisajes, hay todo tipo de cosas que conllevan muchísimas destrezas y que se han medido, y no es una especie de construcción poética ni nada parecido, sino que sencillamente es algo que se aplica a muchas más cosas y no se resuelve, y no solamente se convierte por su propia fuerza en un único edificio, sino que son las destrezas que uno necesita para crear algo y que después se puedan aplicar a otra serie de cosas diferentes. Entonces, lo que hacen es la creación de formas. No solamente crea el contorno o el perfil y la forma, sino también el diseño de cómo funcionan las cosas, el diseño de lo que serían los protocolos. Serían protocolos de ajuste que estamos comentando aquí. Y es como si fuera una manera de demostrar también que algunos de los arquitectos del mundo no estuvieran formados para conocer el espacio. Se supone que tienen que conocer el espacio, pero lo que hacen únicamente es repetir las fórmulas una y otra vez, y era otra manera también de demostrar cómo hay algunos arquitectos por allí, pero no les queríamos. Y quizás aquí exista la posibilidad de que nosotros sepamos algo sobre esa cuestión precisamente, y que también sepamos algo acerca de este cambio de espacios que está llevando a cabo algunos de los cambios más radicales en el mundo globalizado. Nadie nos está preguntando nada, por cierto, y por ejemplo los consultores y McKinsey y los banqueros saben más sobre este tema, pero nosotros también sabemos algo sobre este tema. ¿Cómo podemos llegar a convertirnos en actores políticamente relevantes también a ese nivel? Protocolos es una palabra que me encanta. De hecho, nosotros publicamos un libro que Keller hizo la introducción, que se llama Archipelago of Protocols, y creo que es algo que, ya que estamos aquí en un colegio de arquitectos, ¿no?, y habrá gente que también da clases, o como nosotros, de empezar a introducir estas variantes que Keller menciona en nuestros programas académicos. ¿Sabes? Que el proyecto no solo sea diseñar algo. A veces no sé, pienso no diseñar nada, pero diseñar unos protocolos de uso que cambien con el tiempo de cierta infraestructura que ya existe, o de un espacio público, para mí eso es arquitectura y es diseño del espacio, ¿no? Pero estamos acostumbrados, supongo que por este sistema capitalista en el que vivimos, que hemos mencionado las dos, de que si no se produce algo nuevo, no hay proyecto. Y yo creo que esa idea hay que desmontarla de nuestros imaginarios, pero ya mismo, porque un proyecto puede ser muchas otras cosas, ¿no? Y no solo un objeto construido, y sobre todo en un momento que hay escasez de recursos, ¿no? Que también los avances tecnológicos, viendo el lado positivo, tal vez permiten una vida más larga a ciertos edificios de infraestructura. Entonces, diseñar protocolos que cambien de uso, ¿no? De sistemas, de relaciones. Creo que por ahí podríamos tener un poquito de esperanza en que en el mundo de la arquitectura podría volver a aportar no más cosas, y no ser solo tan críticos, sino que ver qué cambios se necesitan para que sea una práctica relevante en el sentido que se necesita hoy en día, ¿no? Siendo conscientes de todas esas desigualdades sociales, económicas que hemos mencionado ambas en nuestras conferencias. Y bueno, no sé, se me ocurre que esa es una de las formas, desmitificando, ¿no? La productividad, el concepto de producir siempre algo nuevo. Totalmente, ¿no? Sí, además, en relación con lo que dices, ¿no? Sumando a eso incluso de que la mayor parte de lo construido, o sobre todo de lo reconstruido, ¿no? Y eso es evidente en nuestras ciudades, en todos los locales o cualquier tipo de lugar que vemos, la mayor parte de la destrucción y la reconstrucción que se hace no se hace por una degradación material o por una pérdida de las condiciones materiales, sino que se hace por un desapego de, digamos, de lo que eso proyecta, es decir, porque ya no está acorde con lo que el mercado dice que está de moda, entonces toda esta
construcción y reconstrucción y reconstrucción ni siquiera alude muchas veces a una decadencia física o material de los materiales, sino más bien a un apego emocional o una cuestión de gusto, ¿no? Y también ahí yo creo que sí que estoy muy de acuerdo con lo que dices de esa nueva búsqueda de la arquitectura que tiene que pelear por esa relevancia política para tener algún peso en la sociedad, y creo que ahí también está en la de proponer, como dices, unos protocolos también de belleza que busquen también ser interpretados y reinterpretados, y con esa búsqueda más abierta o más siempre mixta, como dice Keller, o indeterminada, también consigan ser más fírmitas en el sentido clásico vitruviano de para siempre, en el sentido de que no generen una decadencia tan abrumadora, ¿no? Porque nuestras ciudades tienen locales llenos de materiales que al día siguiente son desmantelados y puestos por otro y puestos por otro, ¿no? Que incluso yo creo que también hay una pelea de la arquitectura por generar un nuevo deseo, ¿no? Sí, estaba pensando en lo que tú decías en este término, la solidaridad imperfecta. Es una manía que yo tengo, que uno quiere la mezcla, uno quiere lo impuro, uno quiere la imperfección, en vez de tener lo perfecto o el elemento determinante. Y resulta tremendamente difícil el modificar este hábito mental, puesto que es algo que lo tienes totalmente embebido en tu persona y lo deseamos. Pero a la vez hay que pensar en que nosotros transitamos por nuestras vidas cotidianas y trabajamos con la imperfección, con la colisión, con la mezcla. Y es la única cosa práctica que puedes hacer. Y me parece que era James C. Scott el que, era un teórico, y él estaba citando a Mark Twain. Yo lo siento, otra vez una referencia americana. Pero él venía a decir que Mark Twain nunca diría que él conocía el río Mississippi, sino que sería, desde luego, una cosa muy estúpida de hacer, porque no conoces la respuesta al río Mississippi. ¿Por qué? Porque cambia continuamente. Entonces, prácticamente pasamos por nuestras vidas pensando que hay una falta de determinación. Pero si se nos pregunta, nosotros vamos a declarar esa determinación. Vamos a intentar decir que conocemos cuál es la respuesta correcta. Pero como hemos estado hablando aquí sobre nuestros alumnos, a quienes nos encantan y a los que cuidamos muchísimo, yo creo, y esto lo hablamos durante la comida, yo espero que estas personas puedan establecer una coalescencia y que tengan también solidaridad imperfecta, que era lo que tú comentabas antes en la ponencia. Y no solamente porque esto quizás signifique que estas personas se sentirían más cómodos con esta mezcolanza, pero también porque hay recursos que tenemos en nuestra pequeña disciplina y nuestra profesión. No los hemos preparado para sobrevivir de una manera adecuada. O sea, sean mezclas con personas que son científicos, activistas y abogados, todos juntos. Bueno, ojalá sirviera como un mecanismo de práctica para ellos. Sí, yo también lo deseo. Sí, sería estupendo. Sí, una pregunta muy pragmática, ahora que estás hablando tanto sobre los alumnos. Estás trabajando ahora en el concepto de las reparaciones en este proyecto. El único que aparte del concepto arquitectónico en esta escala más grande que has presentado, también podría ser un proyecto pedagógico. Y si así fuera, ¿cómo? Ya sé que es una pregunta muy truculenta. El cómo es muy diferente. O por lo menos alguna idea, alguna sugerencia. Bueno, esto empezó
Incluso Otayo, a quien aludíamos antes, decía que las reparaciones, vamos a empezar con el cash, lo cual es duro para mí, puesto que a mí me parece que es difícil, puesto que el dinero no te da más valor necesariamente, sino que es demasiado abstracto, mientras que la mayoría de las personas que están estudiando te dirían que, bueno, se trata del territorio, la educación, que es lo que aumenta de valor de manera totalmente incalculable, y dirían que son cosas que tienen vida. Y el capitalismo, desde luego, no entiende cómo abordar algo que tiene vida. No entiende, no sé, lo de plantar una semilla y obtener 10. No. Es una matemática que no entiende lo de la superabundancia de las economías o de las comunidades de la economía. Bueno, yo te haría también la misma pregunta, puesto que los ejemplos que estás estudiando de este tipo de comunidades de economía y estos intercambios de cuidados, desde mi punto de vista, son ese tipo de intercambios que lo que hacen es multiplicar por 2 cualquier cosa que se les dé. Es decir, generan una especie de superabundancia del amor y de la vida. Bueno, quiero decir que hay un montón de teorías sobre ese tema, pero se puede ver, es palpable, lo sabemos que es así. Y quizás sea, bueno, pues gracias al ejemplo que tenemos de esa pedagogía, que los alumnos también lo pueden ver. Aunque parece, yo no sé cuál es vuestra opinión aquí, pero en Estados Unidos y a partir del verano de 2020 parecía que hubo un cambio y parecía que las feministas negras y los anarquistas y el pensamiento indígena nos iba a enseñar muchas cosas y se le permitió entrar y de repente podías absorber todo aquello y esto digamos que eclipsó la sabiduría y parece que es así todavía, aunque me preocupa que haya algún tipo de efecto secundario de todo esto. Sí, estamos en tiempos difíciles, ¿verdad? Es tiempo lleno de preocupaciones. Perdón, te incluyo a ti en la pregunta porque estamos hablando de pedagogías y me da curiosidad porque tú eres de una generación más joven que Keller y que yo y la relación con los estudiantes o las cosas que hablan, me da curiosidad conocer tu opinión del mundo o del tipo de proyectos que hacen o cómo estos proyectos pedagógicos, ¿no? Que van más allá del edificio. Bueno, creo que como decíais, es complicado. O sea, yo creo que nosotros, en concreto, tanto Anne como yo, damos clase de proyectos, de diseño, digamos lo que sería esto. Es verdad que sí que hemos estado muchos años sin dar clase y desde que hemos vuelto a empezar este año sí que hemos notado mucho cambio en los alumnos, ¿no? También como decías tú, y cambios buenos, algunos sorprendentes, otros que por lo menos cambios que nos están haciendo como a mitad de curso, que estamos ahora justo en la mitad del curso, como replantearte si lo que tienes acumulado y como lo explicas no es el modelo a seguir. O sea, plantearte tus propios cimientos y cómo reexplicarlos, porque lo que nos hemos dado cuenta es que desde luego no son eficaces. Lo que nosotros damos por hecho o un sistema al final de aprendizaje bastante clásico pues no es eficaz y no llega por varios motivos, yo creo que muy complejos, porque sus
su atención es distinta, no la estoy juzgando, sino que es distinta. Sí, es distinta. Su biblioteca es distinta, sus referencias visuales y todos los niveles son distintas, y entonces hay una traducción que no es simultánea y hay una y que nos está costando mucho sobrepasar, y que nos estamos viendo que no somos eficaces en la transmisión de lo que nosotros queremos enseñar y lo que a ellos les llega, ¿no? Nosotros además damos clases en los primeros cursos, simplemente siempre decimos que nuestros objetivos en esos primeros cursos son el intentar enseñarles que la arquitectura tiene que tener detrás una noción de pensamiento, es decir, que lo más importante es que a través de una serie, obviamente van a tener que transmitir una serie de documentación escrita, sonora, como ellos quieran, que va a tener que recoger una de las múltiples soluciones a un problema dado, pero que tiene que tener pensamiento, que no puede ser una colección de soluciones carentes de una idea detrás. Y la otra es que tiene que esconder detrás, sobre todo en estos primeros cursos, mucha generosidad. Generosidad en el sentido de que tiene que ser de que tiene que estar dispuesta a ser reformulada una y otra vez hasta ser eficaz. Y la verdad es que no es, o sea, soy como creo que estoy bastante frustrado porque no consigo transmitir a los alumnos, y de hecho el viernes tengo correcciones, pero tuve la semana pasada y el viernes anterior, y estaba muy frustrado porque hay una pretensión por correr demasiado. Mis alumnos son de segundo y pretendían tener soluciones demasiado formales en el peor de los sentidos, porque la forma puede ser muchas cosas, pero demasiado canónicas y demasiado prisa por llegar a un sitio al que no tienen por qué llegar, y cómo no disfrutar de ese proceso. Y bueno, yo me siento, la verdad, que frustrado por no haber conseguido transmitírselo. Sí, es un momento de cambio muy difícil, porque pone a todas las generaciones ante el reto de desaprender, no solo estudiantes, sino que docentes, desaprender muchas cosas y aprender nuevas maneras, ¿no? Pero bueno, eso es un momento excitante también, no es cansado, es difícil, pero es lo que siempre hay previo a un cambio, ¿no? Esta incertidumbre, que él hablaba mucho de incertidumbre también, y míratelo desde ese punto de vista, así no te frustras tanto. Yo no sé, somos una audiencia relativamente pequeña y esto puede convertirse en una conversación más interesante. Si hay un micro por ahí, si quieren comentar algo, no digo preguntas, porque más que preguntas, no sé, una conversación, preguntas, respuestas, comentarios, contradicciones. Sí, va por aquí. El tiempo lo llevas tú, ¿verdad? El tiempo lo llevas tú. Sí. A ver si consigo decir algo que se entienda bien, se entienda de alguna manera. Como escuchándoos me venía un poco la cuestión de los métodos o metodologías, y también como estaba pensando en la distinción que hace Michel de Certeau entre, creo que es estrategia y táctica en inglés, y cómo las estrategias pues se relacionan más como con lo militar, y las tácticas están pues constantemente adaptándose, y él pone la figura del cazador furtivo y así. Entonces
pues escuchándoos me parecía como que los proyectos que presentaba Ethel, que son muy situados, o sea, pues eso, tendrían esa noción de táctica ahí y también como algunas de las ideas que ha ido mencionando Ethel, pues como que no se pueden apropiar o que, bueno, no sé, como que me estaba viniendo esa distinción y supongo que porque también me preocupa, o sea, me interesa qué podemos aprender de todos estos, sí, qué podemos llevarnos y utilizar de lo que hemos estado escuchando, como sí, que podría, o sea, como la caja de herramientas que ha salido, pues cómo se podría elaborar, o qué hacemos con esto. Gracias. ¿Son tots? Bueno, en términos amplios de lo que hemos estado hablando aquí, hemos hablado sobre alumnos y sobre los alumnos que trabajen en proyectos y el aspecto que tiene lo que hacen sobre la pared. Yo supongo que en los términos más amplios ellos están trabajando en una forma activa, una forma que no solamente tiene que ver con la geometría, sino son formas que son protocolos para que las cosas se puedan llevar a cabo y para que puedan funcionar, es decir, conjuntos de normas, escenarios y cosas que van desplegándose con el paso del tiempo. Mientras que en una caja de herramientas diría, mira, saca algo de esta geometría, saca una imagen y ya has diseñado algo. Y digamos que se sentirían más cómodos con el diseño de algo que quizás lleve 15 años en llevar a cabo. Y se parecería a muchos de los casos de participación de la comunidad que ha presentado mi compañera antes. Y se trataría también de intentar proporcionar algún diseño, edificios o estructuras o componentes repetibles, ese tipo de cosa, pero no necesariamente sería un único edificio del cual sacas una imagen, sino que quizás estés proporcionando, no sé, un componente repetitivo o algo que forme parte de una población de cosas. A mí me parecen que los alumnos lo encuentran muy fácil cuando utilizan esa caja de herramientas. De hecho, facilita las cosas. Es más fácil para ellos aplicarlo con rapidez. Un cliente quiere tal cosa, ¿le puedes hacer, por favor? ¿Puedes hacer este tipo de recinto? Posiblemente no sepan tampoco o no conozcan los millones de negociaciones que se llevan a cabo en cualquiera de estos proyectos que tú has presentado. Es decir, hacer que suceda todos los días, y esto sería algo que tú tienes que aprender a hacer dentro de la comunidad, dentro de ese intercambio. Pero bueno, esto es algo que se puede ver con muchísima claridad en el trabajo que tú has presentado. Yo no sé si eso responde. Complementando lo que ha dicho Keller, que creo que lo primero que se tiene que tratar de transmitir en un contexto académico o en la vida misma, ¿no? Es esta capacidad de tener pensamiento crítico, porque cuando tú miras cualquier ejemplo de la historia que contó Keller y de todo este ambiente político en el que estamos viviendo y cómo es necesaria una reparación, pero cómo las personas de raza blanca y de raza negra estaban separadas, cómo se puede transformar eso. Se necesita mucho pensamiento crítico para tratar de entender esas relaciones y pensar en diferentes oportunidades que surgen de esas relaciones ya existentes. De la misma forma, desde el mundo de la arquitectura, por ejemplo, el último caso, el de la isla de los Uros, es muy particular porque es un tipo de raíz que se da ahí, etcétera, etcétera.
pero si uno la mira con mente abierta y con una mirada como más sensible, podemos aprender que no necesitas de la totora, de esa raíz en específico, o del kilji, que simplemente entender que todo está interrelacionado y que un material de construcción que usamos viene de ciertas minas, de ciertas condiciones de trabajo, etcétera, etcétera, pueden provocar proyectos que tengan esa misma belleza y esa misma poesía que tiene la totora y el kilji, porque nos estamos acercando a ellos desde una comprensión holística y más global, pero eso casi nunca por las prisas. Estábamos hablando del sistema capitalista, porque necesitamos este material aquí, el mármol allá, rápidamente todo. No nos acostumbramos a cuestionarnos todo eso, ¿no? Entonces yo creo que cada uno de las dos conferencias lo que intentábamos transmitir son que estas situaciones específicas pueden contextualizarse en otras situaciones a nivel de, con todas las variantes, ¿no?, que requiere cada contexto, pero a nivel como de protocolos, de procesos, de sensibilidades, eso sí que está ahí, ¿no? Entonces saber cómo capturar de cada uno de estos proyectos la esencia, ¿no? Y no intentar repetir el mismo proyecto, porque no tendría ningún resultado. Las condiciones en cada sitio son súper diferentes y no tienes un tren que le llaman la bestia por todos lados, pero sí tienes unas condiciones de migración terribles en otros contextos que se pueden aprender cosas, partes del proceso, y tratar de aplicarlas ahí con la sensibilidad de entender cómo es ese contexto, ¿no?, ese otro contexto nuevo. Entonces yo creo que todo pasa por ahí, por tener la sensibilidad y enseñarles a gente más joven, a las estudiantes y los estudiantes, que no les compartimos estos proyectos para replicarlos, sino que para entender qué es lo que hay detrás, ¿no? La raíz. You were mentioning the roots in some parts of para entender esas raíces y saber cómo esas mismas raíces pueden hacer crecer árboles de muy diferentes formas, ¿no? No sé si me explico con esa metáfora, sí, pero creo que pasa por ahí. No sé si... Aprovecho el micro. Bueno, yo me solidarizo un poco con la tristeza a veces de Íñigo, pero yo creo que no, como sobre todo porque tenemos como estas dos personas fantásticas aquí. Entonces, como Keller decía antes, que le costaba, que a veces decía que le costaba no, pues que hacer que esto fuese un vocabulario popular. O sea, yo creo que una de las mayores virtudes que tiene como tu trabajo es poner nombre a las cosas. Quiero decir, nadie hubiésemos hablado de disposition o de knowing how instead of knowing what, o como cosas que aparentemente son sencillas, pero nadie les había dado ese nombre, ¿no? Entonces, haber hecho eso, yo creo, en formatos muy diversos, en libros que son así, desde direcciones de forma, libros que son... O sea, yo creo que eso es como un regalo para los estudiantes y, bueno, los que lo hemos descubierto más tarde, ¿no? Y también yo creo que en el trabajo de Ethel, que hacías con los estudiantes en la escala más pequeña, en la del cuerpo, el tema de la performatividad, por ejemplo, que es algo que a nosotros nadie nos enseñó y es súper importante, sobre todo cuando queremos tener conversaciones en las que luego no nos incluyen, ¿no? El ser capaz de presentar un proyecto metiendo tu cuerpo en él, pues yo creo que también es una forma que para la docencia, por ejemplo, pues es un gran valor, ¿no? Yo no sé, o sea, soy profesora, pero hace 2 años hice un máster de teoría y práctica de artes y cultura. Entonces, ahí descubrí como el valor de los procesos, y eso me lo enseñó gente 15 años más joven. Yo nunca había, ¿no?, como arquitecto, pues como nadie era arquitecto, ¿no? Era como la única arquitecta, pero es algo en lo que, no sé, ¿no? Nosotros siempre pues tenías como un producto que debías, como al que debías llegar y negociabas, etcétera. Y nunca, ¿no?, habíamos puesto el valor en todos esos meses que estás trabajando, como los fracasos que tienes durante esos meses, o lo que va sucediendo y lo que vas leyendo o escuchando o comiendo, etcétera, y viviendo.
pues cómo va alimentando, ¿no?, ese proyecto. Por eso yo creo que, o sea, que hacéis como unas aportaciones que sin duda yo creo que vuestros alumnos agradecen. Aunque luego seguro que todos tenemos nuestras contradicciones, ¿no? Porque yo he visto mucha bibliografía ahí de Funambulist y todos sabemos lo que le ha pasado a Leopold Lambert en ETH, ¿sabes? O sea, tenemos, ¿no?, estas contradicciones que la academia las tiene y las tiene en la vida misma. Sí. Pero bueno, que estoy muy contenta. Gracias. Are you a teacher? Sí, tú eres profesora, sí. Cada día. Ha mencionado una cosa que creo que es lo que me quedo de... Bueno, todo lo que has dicho ha sido muy lindo, muchas gracias, pero el tema de los fallos como parte del proceso, para mí eso es de una importancia radical, sí, absolutamente. Porque así como nosotros nos frustramos de no poder transmitir a veces ciertas formas de pensamiento, ciertas cosas, cuando eres estudiante y tienes toda esta ilusión de hacer cosas y todo, y de repente tienes un fallo y otro, también es muy frustrante, ¿no? Entonces, saber cómo relacionarnos con la frustración creo que es un aprendizaje muy importante a cualquier edad. Sí. Totalmente. Very nice your comment. Sí, un comentario muy bonito, muchas gracias. Muy amable. Nos hemos consumido ya todo el tiempo, así que muchas gracias a todos por venir y os esperamos mañana a las 10. Muchísimas gracias.